para exaltar. Dígalo su nombre, su nombre. Vamos, luz de lo alto. Vamos a cantar. Amamos todo de ti, tu creación te adora, en los reinos se rinde, Hijo de Dios tú eres porque, vamos dígalo, eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres quien nos liberta. Eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque, vamos dígalo, eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar a su nombre y a su nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, en los reinos se rinde, Hijo de Dios tú eres porque. Tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música. Con la música del cielo, Sabemos, Señor, que escuchas. eres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Vamos a cantar Con la música del cielo, vamos a cantar. alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar Tu nombre. Sí, Señor. Vamos, no se canse. Y en esta noche cantamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Con sus palmas. Por me enseña a danzar, celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Tu gloria, gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Vamos, sígalo. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Nada es imposible, seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor. tu gran amor, oh
Somos esa generación que vive por Cristo, amén. Que grita, que danza y que canta con gozo. Tu amor me enseña a danzar, celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Nos enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón. Y hoy debemos, Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, Dios. Sí, Señor. Te adoramos a ti, Rey. Es el desbordar Un libre corazón, que hoy debemos, Dios. callar es imposible, es el desbordar de un libre corazón. Y hoy debemos, Dios. Callar es imposible, seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, Dios. ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos pueden darle palmas al Señor en esta noche? Porque Él es el que vive y el que reina, amén. Él es el Todopoderoso. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, al cual alabamos y exaltamos en este lugar, aleluya. Sí, Señor.
trono de gloria excelso desde el principio, es el lugar de nuestro Dios. Firme su trono para siempre es, ¿quién lo puede negar? Trono de gloria, Trono de gloria excelso desde el principio, es el lugar de nuestro Dios. firme su trono para siempre es. Firme su trono para siempre es, ¿quién lo puede negar? Jehová reina, se ha vestido de majestad. Jehová reina, se ha sentado con potestad, y todos los dioses han caído, desmenuzados han sido. En el campamento se oye la voz anunciando victorioso. Jehová reina. Jehová reina. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén. A Él debemos toda la gloria, todo el honor, todo el poder, el imperio y la majestad. Son de Él y para Él por los siglos de los siglos. Y en esta noche nos presentamos delante de Él, reconociendo su majestad. ¿Puedes decirle en esta noche? Tú eres mi Dios y te adoraré. Tú eres mi Dios y te exaltaré. Quiero sentir tu gloria en mí. Te quiero adorar y en tu presencia
quiero el derramar de tu gloria. Yo quiero el derramar de tu gloria. De tu chiquina gloria. ¿Cuántos tienen gozo? Aleluya. Gloria a Dios. Estamos contentos, hermano, de estar en este lugar. Para mí, para mi esposa, es un enorme privilegio el que el apóstol pueda darnos este espacio de compartir su palabra. Y quiero decirles que cada vez, cada oportunidad que estamos en este lugar, tratamos de pedirle al Señor que nos dirija, porque como dije la vez pasada, es una gran responsabilidad estar aquí frente a ustedes para compartir la palabra del Señor. Así que muchas gracias, apóstol, muchas gracias, pastora, su familia. Si quiere, vamos a orar para que sea el Señor hablando esta noche. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta hora le pedimos que sea usted dándonos palabras, Señor. Me quito de este lugar, Espíritu Santo, sea usted bendiciendo su pueblo, su iglesia, sea usted dando una palabra, se lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27. Vaya usted ahí a la palabra del Señor, el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27. Dice la palabra de Dios: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Quiero esta noche hablarles del Sermón del Monte. Es uno de los sermones más famosos, quizás el segundo sermón más famoso en la Biblia. El primer sermón famosísimo que el Señor predicó se llama el Sermón de las Bienaventuranzas. Pero cuando hablamos del Sermón del Monte, es un sermón famoso porque es un sermón muy controversial. De hecho, es muy mal interpretado. Y de este Sermón del Monte han nacido de muchas sectas. Muchas personas han torcido la palabra que Dios dio o que Dios quiso dar a entender. Y es muy, pero muy mal interpretado. Y esta noche quiero hablarle acerca de ese sermón que se le llama el Sermón del Monte, que aquí estamos agarrando un fragmento del sermón. El sermón es muy amplio, pero muchas personas no entienden. Hay personas que agarran este versículo como que si fuera simbólico. Y cuando el Señor habla de esta parte de la Biblia, no está hablando de algo simbólico, está hablando de algo literal. Pero usted puede ver en la palabra del Señor que absolutamente nadie ha cumplido este mandamiento. De lo contrario, tuviésemos personas sin ojos o personas sin manos. Pero el Señor dio esta palabra y nadie se ha sacado un ojo. ¿Por qué nadie se ha sacado un ojo? ¿Por qué nadie se ha cortado la mano? Porque estos mandamientos los predicó en la ley o a personas que guardaban la ley. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios,
es necesario escudriñar hacia quién va la palabra. En este caso, el profeta Juan el Bautista habla un versículo, y ese versículo dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera de Dios? Y las personas agarran este versículo y lo predican, pero hay que ver a quién le estaba hablando Juan el Bautista. Y la escritura dice que le estaba hablando a los fariseos. Exclusivamente cuando vio venir los fariseos, el Señor le dijo, Juan el Bautista dijo: generación de víboras. Le hablaba a los fariseos. Cuando leemos este versículo o este texto de la palabra, no sabemos específicamente a quién le habla el Señor Jesús. Tenemos que ayudarnos y buscar en otro versículo para saber a quién le estaba hablando. Es bien importante entender a quién el Señor Jesús le estaba hablando este versículo. Yo quiero que vaya a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 6, vamos a encontrar, hermanos, a quién iba dirigido esta palabra que el Señor le estaba hablando, esta palabra fuertísima que el Señor estaba hablando. Vamos a encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 12. Mire lo que dice la palabra. Aquí ya es el apóstol Pablo hablando la palabra. Y dice Gálatas 5:12: ojalá se mutilasen los que os perturban. El Señor hablaba de mutilar ojos y manos. Aquí el apóstol Pablo está hablando nuevamente el mismo texto que usó el Señor Jesús, y dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Quiénes eran los que perturbaban al Señor Jesús? ¿Quiénes eran los que más se oponían cuando el Señor Jesús estaba en la tierra? ¿Quiénes le hacían la guerra al Señor Jesús? Se llaman los fariseos. Era una religión que guardaba la ley. Y la palabra del Señor nos enseña que cuando la iglesia primitiva inicia a predicar el evangelio, cuando los apóstoles empiezan a predicar el evangelio, la oposición más grande viene no por los incrédulos, no por el ateo, no por el mundano, sino por los fariseos. Y se arma una enorme persecución, porque ellos solo conocían algo que se llamaba la ley, pero vino la gracia a través de Cristo Jesús, aleluya. Y la gracia, así se llama el evangelio. El evangelio que conocemos ahora se llama el evangelio de la gracia de Dios. Yo no sé cuántos reciben la gracia de Dios en este lugar. Yo no sé cuántos aman la gracia de Dios. ¿Y qué significa la gracia de Dios? Significa un regalo inmerecido. Significa que se nos da algo que no merecemos. La Biblia dice que por gracia somos salvos. ¿Cuántos son salvos en este lugar? ¿Cuántos son salvos en este lugar? Es importante entender eso. Y entonces el apóstol Pablo se dedica en sus epístolas a esclarecer el evangelio, y habla mucho acerca del evangelio, porque quiero decirles que el apóstol Pablo nunca habló tan fuerte contra nadie más, sino contra aquellos que querían que la iglesia volviese a la ley, cuando la iglesia es de la gracia. Y dice Gálatas capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo hablando a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó ¿por qué los llamó? Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Note, un evangelio diferente. Si hay un evangelio diferente, hay predicadores diferentes, hay maestros diferentes, hay doctrina diferente, hay cosas diferentes. Este evangelio tenía predicadores diferentes, maestros diferentes, doctrina diferente. Pero esa doctrina, ¿cuál doctrina es? Es la doctrina que desecha la gracia de Dios. Es la doctrina donde la sangre no es tan importante. Es la doctrina donde el acto de la cruz no es tan
tan importante, pero yo quiero decirle, hermano y hermana, amado, amada iglesia que está en este lugar, estamos esta noche en este lugar por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por la sangre que se derramó en la cruz, aleluya. Eres limpio, estás escrito en el libro de la vida, estás justificado, estás santificado y vas para el cielo, no por obra, dice la palabra, para que nadie se gloría. Esto es por fe. ¿Cuántos lo creen? Pero hay una cantidad enorme de predicaciones que menosprecian la gracia de Dios y ponen las obras sobre la gracia, y se predica mucho acerca de las obras, de lo que hace el hombre, de las cosas que no se hacen, de las cosas que se tienen que hacer. Pero el evangelio no está centrado en el hombre, está centrado en Cristo. Por eso predicamos un evangelio cristocéntrico, aleluya, donde todo gira alrededor del caballero de la cruz, aleluya, el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre en este día, el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, aleluya, el que puede sanar, el que puede restaurar, el que puede bendecir, el que puede ayudar. Yo no sé cuánto le da un aplauso al Señor Jesús en este día. Y entonces dice el apóstol Pablo, versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, mire, no está hablando de un ángel del infierno, no está hablando de un demonio, no está hablando de un ateo, no está hablando de un perdido, un ángel del cielo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Significa maldecido. Sea maldecido, dice verso 9. Como antes he dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema, doblemente maldecido. El apóstol Pablo sube de tono con respecto a la gente que sirve de piedra de tropiezo al evangelio de la gracia de Dios, y habla que sea maldecido, doblemente maldecido. El apóstol Pablo era muy cuidadoso en las palabras, en lo que decía, pero cuando habla de esto, él tiene un celo por la iglesia, él tiene un celo por la gracia, él tiene un celo por la sangre. Él se esforzaba en predicar, incluyendo a personas y a multitudes de personas que solo conocían la ley y que no conocían más que la ley. Él se esforzaba, dice la palabra, en predicar un evangelio que era el verdadero evangelio. Y quiero que vayamos allí mismo en el libro de Gálatas y que nos saltemos a Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 21. Dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios. ¿Por qué dice el apóstol Pablo no desecho la gracia de Dios? Porque el evangelio, que era diferente, desechaba la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Quiero decirles algo. Nosotros estamos bien si tenemos a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Nosotros caminamos bien si caminamos siguiendo a Cristo. Nosotros andamos bien si nuestra fe está basada y fundada en el Señor Jesús. Aleluya. Dice la palabra que no hay un mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Yo quiero decirle que Jesús se llama el Salvador porque Él nos ha salvado. Yo sé que estos versículos usted los conoce y los reconoce, pero yo quiero decirle que su vida está en las manos de Cristo y de ahí nadie lo va a arrebatar. Aleluya. Y debemos de tener cuidado al oír otra palabra, debemos de tener cuidado al oír un mensaje diferente. Y quiero que vayamos allí a Gálatas más adelantito, capítulo 5, versículo
9. Dice la palabra en Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Significa que no podemos hacer mezclas del evangelio. No podemos tener un evangelio de la ley, un evangelio de las obras y otro evangelio de la gracia, porque un solo poquito de levadura leuda toda la masa. Pero dice en el versículo 8, esta persuasión. ¿Qué significa la palabra persuasión? Poder de convencimiento. Mire, esta persuasión o este poder de convencimiento no procede de aquel que os llama. En otras palabras, ese mensaje no procede de aquel que os llama. Esa aparente unción no procede de aquel que os llama. Esa doctrina no procede de aquel que os llama. En otras palabras, tenga cuidado cuando oye el mensaje. Tenga cuidado cuando oye la prédica. Yo quiero decirle que hay personas, mi hermano, que hablan mucho acerca de la sana doctrina, pero están hablando un mensaje completamente errado, porque el mensaje de la Biblia es el mensaje de la gracia. El mensaje de la Biblia es el mensaje de la sangre. El mensaje de la Biblia es el mensaje de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la Biblia es el mensaje que la sangre santifica y purifica, aleluya. Y por eso necesita usted tener fe en esa preciosa sangre. ¿Cuántos lo pueden creer en este lugar? ¿Cuántos lo reciben en este lugar? Todo el mensaje del evangelio debe estar basado en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y por ahora estamos en un tiempo peligroso espiritualmente, donde la sangre y el acto de la cruz es menospreciado, es reducido, es apocado. Es cuando el hombre, cuando se le exige al hombre y se enfoca el evangelio en las obras del hombre más que de Dios. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5 versículo 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Los que se justifican por las cosas que hacen ya se cayeron de la gracia. Este versículo es impresionante. Este versículo no es cualquier cosa. No está diciendo que el que se cayó de la gracia es el que pecó, el que adulteró. No estoy hablando que hay que adulterar, no. No estoy hablando que hay que tener una vida y darle rienda suelta a la carne y vivir una vida loca, no. No es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Lo que está diciendo es que hay que tener cuidado, porque muchas personas hablan tanto de lo que el hombre hace, tanto de lo que el hombre hace. Nosotros somos inútiles. La palabra del Señor, el Señor Jesús dijo: cuando hayas hecho todo lo que se os mandó hacer, decid, siervos inútiles somos. Hermano, yo quiero decirle algo. La gloria no es para el hombre, la gloria es para Dios, aleluya. La jactancia y la arrogancia no es para el hombre. Yo quiero decirle que nosotros no podemos decir que nuestra justicia está siendo vista en el cielo. La Biblia dice que mi justicia es como trapo de inmundicia. Todo lo mejor que nosotros podamos hacer no es suficiente, mi hermano. No es suficiente, mi hermana. Quitarse el stick de la boca no es suficiente, hermano. Andar con una vestimenta larguísima no es suficiente. Quitarse los aritos no es suficiente, hermano. Hacer muchas obras no es suficiente. Lo suficiente es la sangre del Cordero. Yo no sé cuántos reciben la palabra de Dios, porque mi justicia es como trapo de inmundicia, aleluya. Por eso somos cubiertos con la sangre de Cristo. Hay cosas que no son suficientes, pero muchas veces cuando ya tenemos algunos años en la iglesia, ya no más adulteramos, ya no hay fornicación, ya no hay mentira, ya no hay asesinato, ya no hay odio, no hay envidia. Como que el enemigo nos empieza a revestir de orgullo y nos empieza a decir: mira, tú no eres como el adúltero, tú no eres como el fornicario,
Tú no eres como el maldiciente. Pero la Biblia dice que 2 personas fueron al templo a orar. Llegó el fariseo que oraba para sí mismo y decía: Señor, te doy gracias. Mire qué bonito empezó orando: Señor, te doy gracias porque no soy como este adúltero que está aquí a mi lado. Y empezó a decirle todo lo que hacía. Empezó a presentarle a Dios las justicias. Empezó a presentarle a Dios las cosas buenas que hacía. Empezó él, hermanos, a hablar de sí mismo en la oración. Pero había un hombre, dice la palabra, de rodillas, que ni podía levantar su cabeza. Estaba avergonzado, estaba humillado. Había llegado ese día quebrado al templo. Había llegado ese día devastado. Había llegado, hermanos, en fracaso totalmente. Ese hombre había llegado como el peor pecador a ese lugar. Y ese hombre oraba y le decía: Dios, ten misericordia de mí porque soy pecador. Ten misericordia de mí porque soy pecador. Y dice la palabra que uno se levantó justificado y el otro se levantó condenado. Y usted sabe quién es el que se levantó justificado: aquel que llegó humillado pidiendo perdón por sus pecados. Y el otro que hablaba para sí mismo y oraba de todo lo que hacía, se fue condenado de ese lugar. Porque la palabra de Dios dice que el que se levantase y enalteciese será humillado, pero el que se humille será enaltecido. Aleluya. Estamos en este camino por la misericordia de Dios. Como decía la hermana que estaba dirigiendo en este lugar, estamos en este camino por la gracia bendita de nuestro Señor. No somos dignos de estar en este lugar, mas estamos porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para honra y gloria y alabanza de nuestro Señor. Yo no sé cuántos creen esta palabra. Y una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia siempre es humillarnos delante de Dios. Día a día, humillarnos como se humilló aquel pecador. Y vamos a seguir y miren lo que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted quiere cumplir la ley? Toda. Una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos aman a su prójimo en este lugar? ¿Cuántos aman a su prójimo en este lugar? La ley se cumple con una sola palabra. Y quiero, hermanos, es un mensaje de mucha Biblia este mensaje, pero quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 2. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra, lo vamos a leer desde el 1, Romanos 5:1, Romanos 5:2. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Aleluya. ¿Cuántos están firmes en la gracia de Dios? Dice la palabra en este versículo 2 la manera que nosotros podemos entrar a la gracia. ¿Cómo podemos entrar a esa gracia? La Biblia dice que es a través de la fe. Por eso Dios demanda fe de la iglesia en este tiempo. Por eso Dios demanda fe de la iglesia. En la parábola de la viuda y el juez injusto, dice la Biblia, termina esa parábola diciendo: hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra. No dice hallará una iglesia, dice hallará fe. Dios viene buscando fe. Yo no sé cuántos tienen fe en este lugar, pero fe es ver lo que no se ve. Aleluya. Hermano, la fe nace en el desierto, la fe nace en el proceso, la fe nace en la prueba, la fe nace en el peor momento. Yo no sé cuántos tienen fe en este lugar. La palabra del Señor habla de una historia de un hombre, que ese hombre se convierte en uno de los 3 guerreros de David, de los 3 valientes de David, de los 3 más importantes de David. Ese hombre se llama Sama. La Biblia dice que ese hombre, hermanos, su nombre significa vacío.
Quizás ese hombre había estado vacío por toda la vida, quizás había perdido todo, quizás había fracasado en todo, no sé qué le había pasado, y ese hombre tenía una pequeña parcela de lentejas. Dice la palabra que venía el ejército de los filisteos y él se paró en medio de la parcela de lentejas y defendió esa parcela contra todo un ejército, y Dios le dio una salvación grande. Él no permitió que él no permitió que el enemigo le quitara lo que Dios le había dado. Yo quiero decirle que cuando tú tienes fe, no permites que el diablo te robe nada, porque tienes fe, aleluya, y la fe va a proteger lo que Dios te ha dado. Yo quiero decirte esta noche que Dios te ha dado cosas y te seguirá dando cosas, y debes de pelear en fe por esas cosas que el Padre te ha dado. Y es que las parcelas en la lenteja, solo son frijoles, pero por unos pocos frijoles hizo guerra. ¿Están acá todavía? El apóstol Saúl fue a predicar la semana pasada a San Pedro, a nuestro aniversario. Predicó un poderoso mensaje acerca de la actitud. Y yo quiero decirle, hermano, que también hay un hombre que por un solo plato de lentejas desperdició toda la herencia, desperdició toda la bendición, desperdició la primogenitura, desperdició todo lo que el Padre le iba a dar por un solo plato de lentejas. Pero este hombre llamado Sama se paró a defender las mismas lentejas, arriesgando toda su vida, y él no se iba a mover de ese lugar, porque esas eran sus frijoles. Hay que defender los frijoles que son nuestros y son tuyos. Tienes que defenderlos en oración y tienes que defenderlos en fe. Hay promesa de Dios para este lugar, hay promesa de Dios para tu vida. Hay que levantarnos y pelear. Yo no sé cuánto lo pueden creer, pero la fe es vital para la conquista. La fe es vital, hermanos míos, para que la mano de Dios se mueva. La fe es vital para ver los milagros, prodigios, señales y maravillas. La fe es vital para que tengas vida y para que, dice la Biblia, la tengas en abundancia. La fe es vital para que tú seas sanado de todas las enfermedades. La fe es vital para ver la gloria, el poder de Dios en esta tierra. La fe es vital para que prediques el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. La fe es vital para que seas testigo de Dios, aleluya. Hermanos, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, y lo que la iglesia necesita es llenarse de fe, porque a través de la fe tenemos entrada a la gracia de Dios, aleluya. Yo no sé cuántos lo pueden creer en este lugar. ¿Cuántos tenemos fe? El diablo, si hay algo que persigue, es la fe. Yo una vez vi un ateo en un video insultando no a Dios, no al Espíritu Santo, no al Señor Jesús, sino la fe de los cristianos. Dice la Biblia que la fe es más preciosa que el oro mismo. La fe, hermano, cuando nosotros tenemos fe, no importa quiénes somos, cuánto dinero tenemos, no importa si estudiamos o no, pero somos vasos que podemos ser usados por el poder de Dios en esta tierra, aleluya. Y la fe, como dije, la fe es avanzar. Cuando vemos el mar, así como Israel tenía que avanzar viendo aquel mar, la fe es creer, hermanos, que puede salir agua de la roca. La fe es creer que va a caer maná del cielo. La fe es creer que vamos a ser bendecidos y prosperados por Dios en esta tierra. La fe es creer que Dios tiene más poder que el médico. La fe es creer que Dios nos va a sustentar, nos va a proteger, nos va a liberar. La fe es creer que nuestra familia, nuestros hijos, nuestra iglesia va a estar bien a pesar de todo lo malo que está pasando en esta tierra. Hermanos, cuando Elías perdió la fe, se deprimió, pero cuando el ángel le dio el maná, fue fortalecido y caminó 40 días y 40 noches. Yo quiero saber cuántos tenemos fe en este lugar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Quiero decirles que Sama fue provocado, fue aislado, fue de alguna manera puesto en ese lugar y estuvo dispuesto a perder su vida. Y Dios le dio la victoria, dice la palabra. En otras palabras, se llenó de fe. Y Dios
le dio la victoria. La palabra del Señor dice allí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Yo quiero decirles, hermanos, que aquí hay un campamento de ángeles. ¿Cuántos lo creen? Este lugar está rodeado por una llama de fuego. Hay cosas que nosotros no vemos, pero que existen. Este lugar es un lugar de bendición. Este es un lugar de la llenura del Espíritu Santo. Y debemos de creer la palabra de Dios. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe. Tenemos entrada por la fe. Tenemos entrada por la... Yo quiero que me ayude. Tenemos entrada por la fe. Cuando usted va a entrar a las puertas de Dios y a cualquier cosa de Dios, es por la Jesús no se maravilló de nadie en la tierra, sino de un centurión romano. Dice la palabra que el centurión necesitaba un milagro. Pero yo quiero que note cómo llega el centurión a hablar con Jesús y le dice: no soy digno que entre bajo mi techo. No sé la vida que tenía el centurión, pero él le dijo: yo no soy digno que entre bajo mi techo. Era un hombre que no era digno. Ese hombre representa a la iglesia porque no era de Israel. Ese hombre era una persona que no pertenecía al pueblo de Dios. Y era alguien que no era digno, pero tenía una fe enorme. Y le dice al Señor: solo di la palabra y mi criado sanará. El Señor Jesús se maravilló en extremo. El Señor Jesús, imagínese la cara que puso el Señor. Se impresionó de la fe y dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que van a venir del oriente y del occidente y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, y los hijos del reino van a ir a las tinieblas. Aleluya. Porque donde hay fe hay gente que salva. Aleluya. Donde hay fe hay gente que va a ver la victoria y la gloria de Dios, y vamos a agradar el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor necesita que nos llenemos de fe. Aunque en la televisión se habla tanta mala noticia, en los periódicos se habla mala noticias, el mundo tiene malas noticias, pero la iglesia tiene a Dios, aleluya, al Creador de los cielos y la tierra. Y quiero decirle, hermanos, que tenemos entrada a la gracia por la fe. Ese centurión entró a la gracia. Ese centurión fue agradable. Por la fe fue agradable. Había un ladrón en la cruz al lado de Jesús. Nunca había hecho nada para Dios. Era un delincuente. Había sido crucificado por una persona mala. Era un malhechor, dice la palabra. Pero estando en la cruz le dijo al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre no tenía nada para darle a Dios, pero lo único que tenía era fe, que ese era el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que estaba a su lado era el Creador de los cielos y la tierra, y que iba a venir. Y el Señor le dijo: ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. La palabra del Señor nos habla, hermanos, de una historia. Dice la Biblia que estaba el Señor en la casa de un fariseo y llegó una mujer. Esta mujer, hermano, llegó quizás, hermano, en su peor tiempo, en su peor temporada, en su peor semana, en su peor día. Era una mujer que se había prostituido, quizás porque era la única manera que tenía para ganarse el sustento, y cualquiera de nosotros la hubiera corrido de la casa. Y hermano, llegó y empezó a adorar al Señor Jesús, y agarró un nardo, dice la Biblia, puro, de 300 denarios, valía 300 días de trabajo, lo derramó a los pies de Cristo. El Señor
Señor no la corre, el Señor la deja que lo adore la mujer pecadora. Y aquel fariseo dice: si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que lo toca. Lo que no sabía el fariseo es que aquella mujer estaba agarrando de la gracia de Dios, aleluya. Mientras él agarraba los pecados de ella, le estaba dando la gracia de Dios, porque dice la Biblia que tomamos todo gracia sobre gracia. Yo no sé cuántos vinieron a tomar la gracia de Dios a este lugar, porque esto se trata de tomar la gracia de Dios, como esa mujer pecadora, esa mujer que andaba mal, esa mujer, hermanos, que andaba en lo peor, esa mujer super mega archiadúltera, recibió la gracia de Dios, aleluya. Yo quiero decirte que Dios te va a levantar, yo quiero decirte que Dios te va a prosperar, y yo quiero decirte que Dios te va a sanar, yo quiero decirte que vas a ver la gloria de Dios, y no por lo que haces, sino por la gracia de Dios, por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que es más precioso que todas las riquezas de esta tierra. ¿Cuántos lo pueden creer? Yo quiero decirle algo: si no conociéramos de la gracia, no fuéramos dignos de estar en este lugar, porque estamos quebrados, rotos, fracasados. Tenemos no áreas que cambiar, hectáreas que cambiar. Y quiero decirle, hermanos, que el solo estar en este lugar, para mí, yo soy indigno de estar en este lugar, pero por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios estamos en este lugar. Y por la gracia de Dios podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos va a seguir ayudando. ¿Cuántos lo creen? Y quiero ir terminando esta noche, y quiero decirle, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 28. Dice la palabra, Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues, o sea, la conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe. Esa es la conclusión del apóstol. Nosotros somos justificados por la fe, no por las obras de la ley. La Biblia dice que las obras fueron preparadas para que anduviésemos en ellas. Usted va a hacer obras, por supuesto que va a hacer obras. Muchas obras va a hacer. Es más, el Señor dijo que haríamos obras más grandes que las que Él hizo. No estoy diciendo que vamos a agarrar todas las obras y ya no vamos a hacer nada, no. Pero yo quiero decirle que la palabra de Dios dice que entremos confiadamente a un trono que tiene un nombre, se llama el trono de la gracia de Dios. Cada vez que usted se va a acercar a Dios, usted se acerca no por lo que hace o no hace, usted se acerca por la gracia maravillosa de nuestro Dios. Y quiero decirles que estamos de paso en esta tierra, y pronto viene nuestro Señor a levantarnos. Y hay muchas personas que se condenan a sí mismas y se descalifican por completo a sí mismas para irse en el arrebatamiento de la iglesia. Y se preguntan y dicen: yo no estoy preparado, yo no estoy preparada, yo no estoy lista, yo no estoy listo. ¿Pero por qué? Porque no conocemos la maravillosa gracia de Dios. Porque cuando el diablo nos condena, nos acusa día a día, nosotros estamos poniéndole más atención a las voces del enemigo que a las voces de Dios. Porque Dios nunca te va a tirar al suelo, Dios te va a levantar. Dios nunca te va a desanimar, Dios te va a animar. Dios nunca te va a decir perdedor, te va a decir ganador. Dice la palabra: diga el débil, fuerte soy, aleluya. Muchas veces siempre tenemos cuentas con Dios porque decimos: no he orado lo suficiente, no he ayunado lo suficiente, no he hecho esto lo suficiente, y vivimos una vida de condenación más que de justificación. Pero yo quiero que voltees a ver a la cruz y que ponga los ojos en Jesús.
Jesús, el actor y consumador de la fe, y Él te levanta con su poder. La palabra del Señor dice que Él venció a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, dice la Biblia, y dice que esa victoria la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros somos victoriosos no por nuestra victoria, sino por la victoria de la cruz del Calvario, y por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús, aleluya. Y tienes que llevarte la palabra de Dios y decirla, declararla y orarle y darle duro al diablo en el nombre poderoso de Cristo, y no entrar más en la condenación diabólica, sino en la justificación y en la santificación que viene por la sangre de Cristo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice que el que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Estoy frente a reyes y sacerdotes esta noche en este lugar. Usted tiene una corona y se llama la corona de vida, y no deje que nadie te quite la corona que Dios te ha dado. Aleluya. Y quiero decirle algo. Predico y me doy cuenta que digo lo que digo emocionado, pero se emocionan los futbolistas en el estadio por nada. Brincan, saltan. Yo fui a un estadio hace años, al Yankee Rosenthal. Me invitó el hermano Orvin a ver un partido Olimpia Maratón. Quiero decirle, hermano, que no había espacio para sentarse. Estaba tan lleno ese lugar que no se podía uno sentar. Había un sol infernal. Yo llevé una almohada para ponerla de silla y la tuve que tener de sombrero, con las manos arriba. Estuve 2 horas. A la hora y media de tener aquella cosa en la cabeza para no asolearme, me di cuenta, nunca he levantado las manos así en la iglesia yo. Hora y media con las manos así. Y aquel gentío brincaba, gritaba, se emocionaba, se reía. Pero muchas veces nosotros venimos tristes a la iglesia. Nosotros venimos cabizbajo a la iglesia, como que si fuésemos perdedores cuando somos ganadores, aleluya. Yo no sé cuántos ganadores hay en este lugar, como que si estuviéramos condenados a juicio cuando estamos escritos en el libro de la vida. Yo no sé cuántos están escritos en el libro de la vida. Pero yo le quiero decir que ese día aprendí a gritar, no en el estadio, en la iglesia. Por eso me emociono. ¿Cuántos están emocionados en este lugar? ¿Cuántos están emocionados en este lugar por lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario? No estamos emocionados por un partido de fútbol, estamos emocionados por algo glorioso. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? Que lo que no sirve lo vuelve glorioso, y lo glorioso lo vuelve como que no sirve. Allá el mundo le grita, brinca a lo que no sirve, a lo que es vano, a lo que para nada sirve. Pero nosotros estamos callados en este lugar. Hay que glorificar el nombre de nuestro Dios, aleluya. Hay que gritar, hay que alegrarnos, hay que danzar en este lugar, hay que celebrar que Cristo vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive? A su nombre, aleluya. Así que permiso para emocionarse, para gritar, si es posible para llorar, pero llorar de alegría. Denle un fuerte aplauso al Señor.